Estas son las 10 personas más famosas de la historia mundial. Desde presidentes a líderes religiosos, aquí está un recuento de las 10 personas más famosas en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad han existido diversos personajes que han saltado a la fama por sus acciones, las cuales siguen siendo estudiados a lo largo de los siglos. Con ello en mente, dos especialistas se dieron a la tarea de evaluar en los documentos disponibles en Internet que hacen referencia a las personas más famosas del mundo. Número 10. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos, de 1801 a 1809. Además, fue el escritor principal de la Declaración de Independencia de las entonces 13 colonias inglesas. También estuvo a cargo de la compra del estado de Luisiana en 1803, que era propiedad de Francia en ese entonces. Thomas Jefferson es una de las figuras más influyentes en la historia de Estados Unidos y es conocido principalmente por ser uno de los padres fundadores de la nación. Nació en 1743 y fue el tercer presidente de Estados Unidos, sirviendo de 1801 a 1809. Número 9. Alejandro Magno. Alejandro Magno cambió el curso de la historia. Fue rey de la antigua Macedonia, ubicada en la actual península griega, durante 13 años. Destacó como un general militar, lo cual ayudó a expandir el imperio hasta Egipto y hasta parte de la India, lo que ayudó a la difusión de la cultura helénica. Es famoso por ser uno de los conquistadores más grandes de la historia, dejando una huella profunda en el mundo antiguo. Nació en el 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia, y fue educado por Aristóteles, lo que le dio una sólida base en filosofía, ciencias y artes. Número 8. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo de la antigua Grecia cuyos aportes a ramas como la biología, botánica, historia, lógica, ética, teoría política y otras disciplinas siguen siendo relevantes en la actualidad. Fue el creador de la lógica formal, la cual se encarga de dar validez al pensamiento humano. Aristóteles es famoso principalmente por ser uno de los filósofos más influyentes de la historia, cuyas ideas han marcado profundamente la filosofía, la ciencia y muchas otras disciplinas. Nació en el 384 a.C. en Grecia y fue discípulo de Platón, pero desarrolló su propio sistema filosófico que se distingue por ser más pragmático y centrado en la observación del mundo natural. Número 7. Adolf Hitler. Adolf Hitler fue el líder del Partido Nacional Socialista de Alemania y dictador de dicho país de 1933 a 1945. Invadió y logró la anexión de Austria y Checoslovaquia. Para 1939 invadió Polonia. Su régimen nazi causó el Holocausto, responsable de la muerte de 6 millones de judíos, además que comenzó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 50 millones de personas. Número 6. George Washington. George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos de 1789 a 1797. Es considerado uno de los padres fundadores de dicha nación. Fue comandante del Ejército Continental durante la lucha de independencia de las 13 colonias americanas del Reino Unido durante 1775 a 1785. Presidió la convención que dio cauce a la Constitución de Estados Unidos. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte para más vídeos como este. Número 5. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de Estados Unidos de 1861 a 1865. Conservó la unión de la nación durante la Guerra Civil de 1861 a 1865 y abolió la esclavitud. Abraham Lincoln es famoso no solo por su rol como presidente en tiempos de guerra, sino por su defensa incansable de la libertad, la igualdad y la unidad de los Estados Unidos. Su legado perdura tanto en la historia política de su país como en los ideales universales de la democracia y los derechos humanos. Número 4. William Shakespeare. El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió al menos 37 obras teatrales y 154 sonetos. Los personajes de sus obras trascendieron en el tiempo y las tramas muestran experiencias familiares con las que las personas se pueden identificar. Sus historias han sido adaptadas a todo tipo de formatos. William Shakespeare es famoso no solo por la cantidad y calidad de sus obras, sino por su profundo entendimiento de la naturaleza humana, su innovación con el lenguaje y su influencia perdurable en el teatro, la literatura y la cultura en general. Su legado sigue vivo y continúa tocando a nuevas generaciones, lo que asegura su lugar como una de las figuras más importantes de la historia. Número 3. Mahoma. Mahoma es el profeta de la religión del Islam que nació en 570 y murió en el año 632 después de Cristo. Además, proclamó el Corán, el libro sagrado islámico, el cual contiene las transcripciones de los discursos que su Dios, Alá, le reveló en diversas ocasiones por parte del arcángel Gabriel. Mahoma es una de las figuras más famosas de la historia debido a su rol como el fundador del Islam, el transmisor de las enseñanzas divinas que conforman el Corán, su éxito como líder político y social, y la enorme influencia que sigue teniendo en la vida de millones de personas. Su legado perdura no solo en la religión,
sino también en la cultura, la política y la historia global. Número 2. Napoleón. Napoleón Bonaparte fue un general francés quien destacó en la Revolución Francesa de 1789 a 1799. En 1799 dio un golpe de Estado con el cual sustituyó el Directorio, conformado por 5 miembros, por un consulado de 3 personas y él se nombró primer cónsul. Eventualmente, se nombró emperador Napoleón y estableció el Código Napoleónico, un prototipo de código civil. Napoleón Bonaparte es una de las personas más famosas de la historia debido a su brillantez como líder militar, las reformas que implementó, el enorme impacto que tuvo en la política y la historia de Europa, y el legado que dejó, tanto en términos de cambios sociales como de símbolos culturales. Su vida, llena de ascensos, caídas y mitos, ha alimentado el interés y la admiración durante más de 200 años. Número 1. Jesús. Nacido el año 6 a.C. y muerto el año 30 después de Cristo en Jerusalén, Jesús de Nazaret es el personaje más conocido en la historia de la humanidad. La religión cristiana lo reconocen como la encarnación de Dios. En resumen, la fama de Jesús no solo se debe a su impacto religioso, sino también a su influencia en el pensamiento y la cultura mundial. Su vida y mensaje siguen siendo fuente de inspiración para millones de personas, lo que asegura su lugar como la figura más conocida de la historia. Por último, no te olvides de dejar un like y suscribirte para no perderte ningún vídeo como este.